Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga a mis hermanos de la iglesia y a las personas que están apartadas del Señor. La gente que ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios de alguna manera y que no lo han escuchado también. El Señor les bendiga a todos. Vamos a ver la palabra de Dios en esta tarde para la gloria de Dios en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo número 5. En el versículo número 1, vamos a leer la palabra de Dios al versículo número 3. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al versículo número 3. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, leemos tu palabra, Señor. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, aleluya, para pedir la bendición del Señor. Padre eterno, Señor amado, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno, Señor. Padre eterno, Señor, te doy gracias, Señor, porque aquí estás, Señor amado, en este momento, Señor. Oh, bendito sea, Señor. Yo siento tu presencia, Señor, en este lugar, tu Espíritu Santo, Señor. Bendito sea, Señor amado. Obra a través de tu palabra, Señor amado. Bendice, Señor amado, a través de tu palabra, Señor. Bendice, Padre eterno, Señor. Obra, Padre eterno, como tú lo has preparado, Señor amado, para esta tarde, Señor, esta grande bendición. Bendice, Padre eterno, Señor. Obra, Señor amado, como tú lo tienes, Señor amado, preparado, Señor. Toca los corazones, Señor. Obra, Señor amado, en las vidas con tu misericordia, Señor. Toca, Señor amado, al que está apartado, Señor. Levántalo, Señor. Levántalo, Padre eterno, con tu gran poder, con tu amor, con tu misericordia, Señor. Bendice, Señor amado, cada uno, Señor. Bendice, Señor, al que persevera, al que quiere levantarse. Bendice, Señor, al que no te conoce, Señor, y sálvalo, Señor. Bendice, Señor amado, a tus hijos, Señor amado, de esta iglesia, Señor amado, servidores, pueblo de la iglesia. En el nombre de Jesús, con tu Espíritu Santo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, con tu presencia. Bendito sea, Señor, y que tu gran bendición, Señor amado, tu gran poder y autoridad, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, toque los corazones, Padre, a través, Señor amado, de tu palabra viva y eficaz. En el nombre de Jesucristo, con tu glorioso, Padre eterno, Espíritu Santo, aleluya. En el nombre de Jesús, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, Padre. Aleluya, Señor. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, Señor. Todo, Señor amado, te lo pido, Señor. Para la gloria, Padre eterno, sea, Señor, de Jesús. En el mismo nombre, Señor, que te lo pedí, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Es una grande bendición, hermanos, estar por este medio también compartiendo la palabra de Dios. Esta porción que hemos leído, agregándole los versículos que le siguen, algunos los han llamado la pesca milagrosa. En algunas Biblias así viene el título, porque es cuando Jesucristo le dice a Pedro que eche sus redes al mar para pescar. Pedro ya tenía toda la noche pescando y no había podido pescar nada. Entonces Jesús le dice en el versículo número 4 que bogara mar adentro y que echen sus redes para pescar. Pedro, como había estado toda la noche intentando pescar, él había pensado, pues,
lo voy a hacer, pero le dijo a Jesucristo, pues lo voy a hacer, pero conforme a lo que Jesús le había dicho, o sea, diciéndole, Señor, pues lo voy a hacer, pero le dice así, pero en tu palabra lo voy a hacer. En el versículo número 5 dice eso, en las últimas palabras. Porque él había intentado pescar toda la noche y no había pescado nada. Entonces el Señor obró con su poder, con su bendito poder, el Señor Jesucristo, con su gran poder. Y dice la palabra de Dios que las redes se rompían, que se rompían las redes. Y dice la palabra de Dios que agarraron muchísimos peces, hasta aún las barcas se hundían. Y no solamente la barca de Pedro, que es donde habían aventado las redes, sino que hasta la otra barca que estaba a un lado, al jalar las redes hacia esas barcas, hasta se hundía de tantos peces. Entonces fue una pesca maravillosa, milagrosa, porque nuestro Dios, hermanos, y las personas que no le conocen, nuestro Señor Jesucristo es maravilloso, y aunque no haya respuesta a veces para nuestra vida y no hay esperanza, porque realmente no la hay, en Dios sí la hay. Ahí, hablando humanamente, como hicimos los cristianos cuando separamos lo que es lo espiritual de lo que es la vida secular que llevamos todos los seres humanos, obviamente, en lo que hablamos en la vida secular, suceden cosas que no podemos salir adelante de ellas. Puede ser una enfermedad y nos dice el doctor, ya no tiene salida, y sí, ya no hay remedio. O puede haber un problema, una necesidad, y ya no hay remedio. Y es verdad, ya no hay remedio. Eso es verdad, porque nosotros somos personas nada más. Pero cuando estamos en Cristo hay solución. La persona enferma se ora por ella en el nombre de Jesucristo. Y el Señor, conforme a su voluntad sanarla, el poder del Espíritu Santo desciende, el fuego santo del Señor, y sana a las personas. Personas sanadas de cáncer, personas operadas que tienen diabetes y la operación está abierta, no se les cierra, y con una oración, ni uno se da cuenta cuando la operación se le cierra, la persona dice, ¿sabes qué? Cuando oran por mí, llegando a mi casa, me di cuenta que me tenía ya la operación se me cerró. Muchas sanidades que el Señor ha hecho, que hemos visto, hemos experimentado, que el Señor lo ha hecho. Muchas personas en grandes problemas, necesidades, que sí las tienen y es real, las enfermedades son reales, obviamente. Van al doctor, con gente que no conoce de Dios, o sí conoce, o conocen equivocadamente o correctamente las cosas de Dios, pero les dicen, sabes que estás enfermo y no tienes salida, porque realmente no la tienen. Pero cuando vienen a Jesucristo, el Señor obra con su Espíritu Santo, orando por las personas, siempre y cuando la persona crea que el Señor le va a sanar. Que no cree en uno, cree en el Señor Jesús que lo va a sanar. Y Jesucristo, al poner su fe en Él y orando por Él, la persona adecuada que sea un hijo de Dios, el Señor sana a esas personas. Y el Señor le da a la persona lo que tanto necesita, lo que es imposible. El que tiene gran problema, de repente oraron por él, se le solucionó. El que estaba enfermo, Dios lo sanó. El que estaba en peligro, Dios lo guardó. Y hay muchos testimonios así en todas partes. Cada iglesia cristiana tiene muchos testimonios que decir, que hemos sido testigos de todo eso que el Señor hace que es real. Porque en el Señor hay poder. Y no, esto no es una religión. Es seguir realmente a Dios, al Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Entonces por eso aquí se le dice en esta porción así, la pesca milagrosa, porque no habían recibido nada humanamente, ya habían esforzado toda la noche pescando y nada podían pescar. Entonces ya no hay nada más que hacer, perdón, por eso el versículo número 3 dice que estaban lavando las redes en las últimas palabras, porque cuando ya terminaban de pescar, lavaban las redes, le quitaban las algas que se les habían pegado, las remendaban, las extendían y hasta después otra vez volvían a pescar. Puede ser el otro día, si fue en la mañana, en la tarde intentarlo, o a los días intentarlo otra vez pescar. Entonces ellos estaban ya tranquilos, ya no iban a pescar más. Pedro ya estaba así. Pero, aunque aquí se le dice Simón, el Señor no le daba el nombre de Pedro, pero
Ellos ya, humanamente hablando, ya no había más que hacer. Ya habían esforzado todo lo que podían hacer. Pero el Señor, con su misericordia, obró lo imposible. La pesca milagrosa. Entonces en Dios tenemos esperanza. Dios tenemos esperanza, aunque no haya esperanza humanamente, porque no la hay, es la realidad. En realidad ellos ya se han esforzado toda la noche. Ya no había forma de adquirir pesas. Ellos ya estaban, pues, resignados ya. Intentamos toda la noche, no se puede hacer nada, porque a veces así sucede. Pero cuando estás con Cristo, el Señor hace milagros. Entonces ese es el motivo, hermanos, que se le dice la pesca milagrosa, y en el Señor tenemos esperanza. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esas redes que utilizaban estas personas, hermanos, y personas que nos escuchan, eran redes como en forma de una campana. Al borde, la parte de abajo, como si fuera como, sabe, la figura de una campana, o si fuera con forma de un vestido de una mujer o de una túnica, abajo tiene un borde. Y el borde de estas redes tenían plomo, y de esta manera, al aventar la red se hundía. Y cuando atrapaba los peces, pero nomás hacia abajo, el pescador aventaba una cuerda para con esa cuerda jalarla, y se cerraba la red, y de esa manera agarraban sus peces. Era la forma que pescaban. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1 que leímos. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Dice así la palabra de Dios. Aquí dice el lago de Genesaret. En otras partes dice el Evangelio, no dice el lago de Genesaret, sino que a este lugar se le decía así, lago de Genesaret, pero también se le decía mar de Galilea. ¿Por qué se le dice lago de Genesaret y mar de Galilea? Lo que sucede, hermanos, que en realidad, aunque se le dice mar en otras partes, lo que es en realidad es un lago, como le dice Lucas. Tenía de ancho 12.9 kilómetros de ancho, o sea, 12.900 metros de ancho, y de largo tiene más bien el estimado 20.9 kilómetros de largo, o sea, tiene 20.900 metros de largo, y ahí caben muchísimos barcos, hay peces, y al estar uno ahí, obviamente, al mirarlo a lo ancho, que es lo más chico, puede parecer como un mar, porque es mucha agua. Al mirar a lo largo, pues con mucho más razón. Por eso es que se le dice mar, pero no porque sea un mar en realidad, sino que lo que aquí es un lago. Pero dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. Dice que el gentío se agolpaba sobre él. Otras versiones dice que la gente lo apretaba. ¿Pero por qué la gente apretaba a Jesucristo? Aquí dice por qué apretaban a Jesucristo. Dice, para oír la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. La gente apretaba a Jesús porque la gente se estaba esforzando para escuchar la palabra de Dios. La gente le llega a las predicaciones así como por este medio de ahorita, que las iglesias las tenemos cerradas, las iglesias cristianas, que no podemos tener iglesias abiertas, las iglesias también católicas, los del Salón del Reino, todos tienen cerradas sus partes. Entonces por este medio ya las personas están recibiendo a veces predicaciones de la palabra de Dios, pero a veces la persona no se interesa de escuchar la palabra de Dios, no le importa la palabra de Dios. A veces las personas solamente llegan a escuchar la palabra de Dios porque, como ahora que Dios lo está bendiciendo a usted, que está escuchando la palabra de Dios, sea cristiano apartado, sea cristiano que persevera, sea gente que no sea cristiano, que usted no cree en Cristo, sea ateo, usted no cree en la existencia de un Dios, o sea usted que tenga una creencia distinta, que no cree en la Biblia o cree en la Biblia diferente. Tal vez usted no se interesa casi de buscar de las cosas de Dios. Pero gracias a Dios en esta tarde, que ahora sí está escuchando la palabra de Dios, porque Dios lo está haciendo que lo escuche. Pero lo que sucede, hermanos, y personas que me escuchan, que a veces uno escucha la palabra de Dios, ya sea porque Dios nos está tocando hoy, y claro que Dios lo está haciendo, pero uno como persona, uno humanamente, uno no digo, Dios me está poniendo que hoy ponga esta predicación, sino que uno nada más ve el Face, o lo que uno ve por el medio que uno lo vea, y uno nada más
lo deja el video para ver saber qué se está hablando. Y uno de esa manera empieza a ver las cosas de Dios, y Dios lo está haciendo que uno lo vea, pero uno no se da cuenta, uno lo ve como cualquier cosa. Y cuando ya está viendo uno, Dios empieza a tocar nuestro corazón, el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nuestra mente, y uno empieza a sentir la bendición de Dios. Entonces uno, hermano y persona que me escucha, que no es todavía creyente, que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, empieza a sentir algo distinto en su corazón, en su mente, y le empieza a aclarar a Dios la mente, el corazón, y Dios empieza a tocar su corazón, empieza a sentir algo adentro que no sabe qué es lo que le está pasando, siente algo bonito, algo diferente, y es Dios que lo está tocando. Pero fíjense que todo esto no nace de un deseo humano que dice, lo quiero hacer. Y aquí, en esta porción, está pasando algo diferente. Aquí las personas tienen ubicado a Jesús. Jesús está ahí a la orilla del lago o el mar de Galilea, como le quiere uno decir, que está en la playa en realidad porque está en la orilla, y ahí están las barcas por eso. Y las barcas hasta decía que estaban hasta solas porque las dejan solas los pescadores y están lavando sus redes. Y la gente, al ver a Jesús, lo que quiere esas personas es escuchar a Jesús. Pero tiene tanto deseo de escuchar a Jesucristo que hasta van con Él, y no solamente van con Él, sino que están apretando. Imagínese usted que van con un predicador, van con un pastor, con un evangelista, y tanto deseo tiene la gente de escuchar la palabra de Dios que no solamente está ahí mirándolo para ver qué dice, o nada más está deseando de que diga algo, sino que tan deseoso está que hasta se juntan tantos que hasta están apretándolo porque ya no cabe uno más, porque todos quieren estar ahí. Y eso estaba pasando en un lugar, hermanos, abierto, y persona que me escucha, era en una playa, porque la gente tenía hambre de que Dios le hablara su palabra. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, de que hay gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Y no solamente ver esto, sino que nosotros tenemos que ser así, personas que tengan hambre de la palabra de Dios, porque el que tiene hambre va a ser saciado. El que tiene hambre de la palabra de Dios, Dios lo va a alimentar, Dios le va a dar su palabra. Esa gente tenía tanta hambre, tenía tanto deseo de que Dios le diera su palabra, que estaba hasta apretando al Señor. Imagínense cuando usted va a ver que a tal pastor, predicador, evangelista, o lo que sea, lo estén apretando todo, porque hay tanta gente que está tan deseosa que le hable la palabra, que hasta lo están presionando, están apretando toda la gente, y en un lugar abierto, que cabe muchísima gente, en una playa. Entonces aquí se puede ver de que hay gente que tiene gran hambre de la palabra de Dios. Gran hambre de la palabra de Dios. Y cuando se quiere la palabra de Dios, el lugar que se debe de ir es a Jesucristo, a la palabra de Dios, a la misma Biblia, y a Jesucristo, que Él se encuentra en la Biblia y de Él habla la palabra de Dios. Es donde se debe de ir, a Jesucristo y a su bendita palabra. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Uno debe de ir a Él, porque si de otra manera no es así, la gente solamente está engañada. Solamente las personas se quedan con el deseo, con el buen deseo y el hambre de Dios, pero no reciben nada. Estas personas, gracias a Dios y a Jesucristo, que es nuestro Dios, sabemos que Cristo es el Hijo, pero es Dios, y sabemos que el Padre es el Padre, pero es Dios, y el Espíritu es el Espíritu, pero también es Dios, porque la Biblia sí lo enseña. Si decimos otra cosa, nos peleamos con la Biblia. Siendo francos, es lo que la Biblia enseña. Y así debemos de creerlo, porque tenemos que creer lo que Dios dice, no lo que nos imaginamos o lo que nos enseñan, sino que la Biblia lo que enseña. Lea la Biblia y se va a dar cuenta de eso. Entonces, gracias a Dios, estos fueron a Jesucristo a buscar la palabra de Dios. Y cuando uno va a Jesucristo cuando uno va con Jesús, Señor Jesús, yo quiero que me hables, yo quiero tu palabra, estoy ansioso, quiero que me hables, háblame tu palabra. Siento tanto deseo en mi corazón que me hables, siento en mi corazón el deseo que hables a mi corazón, hables a mi mente, deseo de que hables tu palabra a mi vida, tengo necesidad de ti, me siento vacío, me siento vacía,
tengo necesidad de ti, soy cristiano, quiero volver a ti, o soy tu hijo, estoy caminando, pero necesito más fuerzas, o no conozco tu camino, pero quiero acercarme a ti, así como tanta gente que conozco que se ha acercado a tu camino, quiero yo también acercarme a ti, Jesús, y uno tiene necesidad, y uno busca a Jesús con necesidad, y la verdad, con una gran necesidad, pero la verdad, con una gran sinceridad, y con esfuerzo de que realmente uno lo quiere hacer, buscar a Jesús. Porque hay gente que quiere buscar a Jesús, pero piensa que todo le va a caer del cielo. Ah, yo quiero de Jesús, y se queda en su casa y piensa que se va a aparecer un ángel y va a cambiar todo el mundo. Y no, cuando están las iglesias abiertas, no va a ninguna iglesia cristiana. Si queremos realmente de Jesucristo, tenemos que esforzarnos. Si usted es cristiano, arrepiéntase, pídale perdón en su casa si no busca a Cristo. Si lo busca y vive para Cristo, siga orando en su casa, leyendo la palabra. Por estos medios que se da la palabra de Dios, que vamos a estar dando, escuche la palabra de Dios. Si gusta por otro medio escuchar la palabra de Dios, por otro hermano que dé la palabra de Dios, pero que sea hijo de Dios, que sea cristiano evangélico, escuche la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que esforzarnos para buscar a Cristo. Y una vez que se abran las iglesias cristianas, buscar una iglesia cristiana y congregarnos. Si ya tiene su iglesia, vuelva a su iglesia. Si Dios lo pone en otra parte, por cualquier motivo, que sea un plan de Dios, no sé, nomás Dios sabe todo, pues que se haga la voluntad de Dios y vaya, gloria a Dios, siempre que se haga la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Pero la cosa que usted se debe de esforzar. El estar aquí nada más, pues si bueno, están predicando y es algo pues que los hermanos hacen, pero es un esfuerzo. Todos tenemos cosas que hacer. Yo tengo cosas que hacer ahorita, pero estoy aquí haciendo el esfuerzo. Me preparé. ¿Para qué? Para estar aquí, esforzándome, haciendo cosas para poder llegar hasta aquí, para poder llegar a este momento de estar aquí. Y aún dejé cosas que no las pude hacer y las tengo que hacer, pero las dejé porque le tomé más importancia a esto, porque tengo que esforzarme. Me tengo que esforzar para recibir la bendición y esforzarme no nomás por mí, sino también por los demás que reciban la bendición. Entonces, si uno realmente quiere ser salvo, uno quiere entregarse a Jesucristo, uno quiere cambiar, uno quiere entregarse, uno quiere cambiar, no se espere que después lo voy a recibir, después me voy a arrepentir, o después yo soy cristiano, pero después me voy a reconciliar con el Señor, o yo soy cristiano y le echo ganas con el Señor, pero estoy medio mal, después le pido perdón por eso y que me ayude. Tiene que hacerlo ya, tiene que esforzarse. Y si dice, no, es que no lo hago por eso, pues deje lo que te está haciendo y haga lo que tiene que hacer. Porque a veces así tienen que ser las cosas. Si uno no se esfuerza, uno no hace nada. Y a veces para hacer algo tienes que hacer muchos sacrificios. Y casi siempre las cosas que son las más importantes tienen sacrificio. Hasta lo malo tiene sacrificio. Y lo bueno, todos sabemos que tiene mucho sacrificio. Todo tiene sacrificio. Y siempre por hacer algo pierdes otra cosa. Sí, miren, ustedes saben, hermanos, y la gente que no conoce, que no está en el camino del Señor. Uno cuando no está en el camino de Dios, que uno, hermanos, no vive para el Señor, uno no conoce la palabra de Dios, la gente hace cosas malas, se esfuerza para hacer cosas malas. Se esfuerza para hacer cosas malas. Y vienen consecuencias por eso, consecuencias negativas. Se esfuerza para tomar, pierde su matrimonio, se esfuerza para drogarse, pierde su familia, pierde sus hijos, pierde su trabajo, porque ¿quién quiere una persona que se la pase drogada en el trabajo? ¿Quién quiere una persona que se la pase tomando en el trabajo? ¿Quién quiere una persona así? Porque es una persona irresponsable o aunque sea muy productiva y sea más inteligente que los demás y más productivo, de todos modos no es agradable tener a un empleado que sea así. Entonces, la gente se esfuerza por darse su gusto. A mí me gusta tomar, a mí me gusta la droga, a mí me gusta bailar, a mí me gusta andarme de fiesta y por eso tanto ando de fiesta que nunca atiendo a mis hijos o porque me gusta andar de fiesta, por eso es que yo no hago mis responsabilidades, falto al trabajo. Entonces la gente se esfuerza por lo que quiere y recibe cosas malas. Mejor esforcémonos por el Señor y recibamos la salvación. Entreguémonos a Cristo, esforcémonos por Él. Esforcémonos por arrepentirnos. No nos quedemos solamente pensando, porque la gente se queda pensando. Y el consuelo falso que tenemos las personas a veces es el que sabemos lo que tenemos que hacer. Y uno piensa
francamente, que como uno sabe lo que tiene que hacer, ya uno piensa que con eso como que viene un sentir a uno, como que viene un sentir a uno de tranquilidad. Y uno tal vez piensa indirectamente, no sé qué le pase a uno, qué le pase a las personas o qué nos pase a la gente. Sentimos que ya con eso todo se calma, ya todo está bien. Pero no está bien, porque el tiempo sigue pasando y viene después la desgracia. Así son todas las cosas, todos los que somos mayores de edad, que ya hemos vivido algo, sabemos que así son las cosas. El que está tomando, si sigue, llega el momento que se va a enfermar. El que sigue drogándose va a llegar el momento que se va a enfermar y va a perder las cosas que dijimos también. Y si no las pierde, va a ser una desgracia su vida todo el tiempo. Y si llega viejo así, su vida va a ser una desgracia toda su vida hasta que murió. Hasta que no se entrega a Cristo y Dios lo liberta de ese mal. Pero con saber las cosas tenemos que hacer no nos sirve de nada si no lo hacemos. Entonces, la salvación es lo mismo. Uno sabe, no, yo sé que me han hablado a mí cristianos, me han hablado de la palabra de Dios, yo sé que tengo que recibir a Cristo como mi Salvador, yo sé que lo tengo que recibir. Los cristianos apartados, no, yo sé que me tengo que arrepentir porque Cristo viene por su iglesia y hasta citan la Biblia a veces. Dice la Biblia que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así dice, ¿verdad? Y le dice a los demás, le dice al que sí busca de Dios. Le está hablando la palabra al otro, pero no la aplica para él nomás. Y piensa que como se acuerda de los versículos y como le están hablando que tiene chance todavía de acercarse a Dios, entonces piensa que ya la tiene hecha y se siente tranquilo con eso. Pero eso no es así. Porque no podemos vivir de ilusiones, sino de realidades. La realidad es que no está con Dios la persona. Y de nada le sirve que tenga la opción ahí, que sepa lo que tiene que hacer si no lo hace. Es como yo les he dicho a los hermanos, cuando estábamos predicando en la iglesia, primeramente Dios, vamos a estar de nuevo en algunas predicaciones. Es como si uno sabe, un ejemplo, si se va a destruir Tijuana, un ejemplo, ¿verdad? Estamos en la ciudad de Tijuana nosotros, en Tijuana, Baja California, estamos nosotros. Es donde estamos ubicados, la iglesia. Pero si supiéramos que se va a destruir esta ciudad, por ejemplo, o la ciudad que usted vive, y a usted le dicen, ¿sabes qué? Pues fíjate que sabemos que se va a destruir, pues no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Puede haber muchas desgracias de muchas formas. Va a pasar una desgracia, y la mayoría se van a morir. Y usted sabe eso, pero usted dice, bueno, ya sé eso. Y usted se queda sentado en su casa, pues sabe y toda la gente yéndose de ese lugar y todo, pues dice, no, yo sé lo que va a pasar. Y así nos confiamos con Dios igual. Así como se oye como de fantasioso, de cómico, no sé. Ahí es la realidad. Y todos sabemos eso. Y la gente está confiada, y pues viene la desgracia, pues se va a morir. Así es. Entonces, en Cristo es lo mismo. Tenemos que estar con un deseo grande de buscar a Dios. Pero no nomás con el deseo grande de buscar a Dios, como esta gente que tenía hambre de la palabra de Dios. Dice el versículo 1, que se agolpaban, apretaban a Jesús. Dice, pero ¿para qué hacen eso? No lo hacían porque, ay, Jesús nos gusta apretarte, ay, Jesús que queremos apretarte nomás porque sentimos el deseo de apretar. No, lo apretaban porque estaban deseosos de que les hablara la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, el versículo 1 del capítulo 5 de Lucas, dice, por eso lo hacían, dice, para oír la palabra de Dios. Se agolpaba para eso, sobre él, lo apretaban a él. La gente se agolpaba sobre él, lo apretaba para escuchar la palabra de Dios. Ya tenían hambre de escuchar la palabra de Dios, pero no solamente tenían hambre de escuchar la palabra de Dios, sino que se estaban esforzando físicamente, estaban todos ahí, toda la masa ahí, esforzándose porque quería escuchar la palabra de Dios. Entonces quiere decir, hermanos, y persona que no conoce al Señor, que usted que no conoce al Señor y usted que sí conoce al Señor, todos y yo, todos tenemos que esforzarnos. Como le dije, yo me esforcé para poder estar en este momento y me estoy esforzando también en este momento aquí porque hay cosas que tengo que hacer. Pero ¿por qué no estamos esforzando? Porque no nada más es el buen deseo que tenemos de buscar a Dios. Después recibo a Cristo, después me reconcilio, después le digo a Dios que me ayude más a buscar a Dios como antes lo buscabas, que no estás apartado, pero no buscas bien a Dios. No nomás es el deseo, no nomás es el deseo que uno tiene, sino que uno debe de esforzarse, porque nada sirve nomás tener el deseo. Porque uno puede tener el deseo de algo, pero si no lo hace no sirve nada. Imagínense, yo tengo el deseo de tomarme un medicamento, que si no me tomo me voy a morir. Pero digo, bueno, después me los tomo esos medicamentos y ahí tengo nomás las cajas de medicamentos y no agarro el frasco de medicina
las cápsulas que me tengo que tomar, las pastillas, tabletas, lo que tome, no sé. Pero no lo tomo y tomo, después me lo voy a tomar, esto no me va a servir de nada. Si no lo hago, si no me esfuerzo, aunque yo quiera tomármelo, pero no lo hago, no me sirve de nada. Tengo que esforzarme. Es un esfuerzo. Esforzarnos a buscar a Cristo. Y si buscamos a Jesucristo, entonces vamos a ser bendecidos. Porque dice aquí la palabra de Dios en el versículo, si ustedes se fijan en sus casas, si es que están leyendo la Biblia, los que la están leyendo, dice el versículo número 5, número 3, dice así la palabra, el versículo 3 de este capítulo número 5, dice así: entrando en una de aquellas barcas, entró Jesús en una de esas barcas que estaban ahí en orilla del mar. Dice, a la orilla del lago. Dice, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Gloria a Dios. Voy a leer de nuevo, hermanos. Dice el versículo número 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, es que dije mal porque la vista no me ayudó bien. Versículo número 3 lo voy a leer. Y entrando en una de aquellas barcas, Jesús entró en una de esas barcas que estaban en la orilla del mar, la cual era de Simón, el que llegó a ser el apóstol Pedro, Jesús le rogó, dice, que la apartase de tierra un poco. Fíjese, y sentándose, enseñaba. Fíjese, hermanos, y persona que no conoce al Señor, uno piensa, yo me voy a esforzar, sí, yo me esfuerzo, Dios quiere, pero yo me esfuerzo, sí, pero no nada más uno se esfuerza, Dios también hace su esfuerzo. Para Dios, claro que todo es fácil y no tiene límites el Señor. Pero hablando en términos humanos, y Jesús aquí, que es Dios hombre, que es 100% hombre, 100% Dios, Él ahí como hombre se esforzaba, porque Dios también trabaja, como Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea que siempre estaba trabajando el Padre y siempre está trabajando obviamente y siempre trabaja Jesucristo, siempre trabajó Jesucristo y siempre trabaja Jesucristo y siempre va a trabajar Jesucristo. O sea, siempre están ellos trabajando, esforzándose. Entonces, ¿por qué? Para hacer sus planes, para bendecirnos, para hacer sus planes que ellos tienen de bendición para la gente y todo lo que ellos tienen sus planes para hacer. Entonces aquí Jesús, no nada más la gente se estaba esforzando con él, apretándolo, tenía con hambre, mucha hambre de la palabra de Dios, tengo necesidad de Dios, cuánto necesito oír la palabra de Dios, necesita mi corazón, que la palabra de Dios venga a mi corazón, a mi mente, necesito de Dios, tengo hambre de Dios, que Dios me bendiga, tengo hambre de esa palabra, no nada más era así. Y ellos se esforzaban y hasta lo apretaban de tanto que deseaban, sino que Jesucristo mismo, Él se esforzó también. Él fue a una de las barcas y le dijo a Simón que la alejara de ahí de la playa un poco hacia el mar, la metiera, para desde ahí, ya despejado de toda la gente, ya no apretado, dice que de ahí sentado les enseñaba, pero dice que le rogó a Simón que hiciera eso. Fíjense en que Jesús aquí se menciona, es raro eso ver que Jesús haya rogado a una persona, y más una persona que era inconversa. Aquí Pedro todavía no era uno de los apóstoles. Todavía no lo llamaba como apóstol. Aquí apenas va a ser su llamado. Pero aquí, hermanos, y persona que me escucha, que todavía no se ha entregado al Señor, podemos ver cómo Jesús tanto desea bendecirnos. Si usted quiere buscar a Dios y no es cristiano, si usted es cristiano pero no está buscando a Dios como debe, o está apartado, no nomás usted desea tanto acercarse a Dios, recibirlo como Salvador, reconciliarse, o ya cambiar y vivir un cristianismo pues conforme a la palabra de Dios. No nada más usted lo desea y se está esforzando pidiéndole a Dios, o dice ahora sí ya, yo me voy a entregar, sino que Dios también se está esforzando, haciendo también Él su obra, su esfuerzo para bendecirlo a usted. Porque Jesús aquí se está esforzando, tanto que Él se quita donde está, Él camina, es un esfuerzo moverse, como es un esfuerzo estar aquí, estar donde usted va, que usted tiene que ir a comprar cosas, tiene que moverse, es un esfuerzo moverse, hacer las cosas que uno tiene que hacer. Ese esfuerzo va a Él donde está, se sube a la barca y le ruega todavía, se esfuerza en rogarle a Él. Imagínense que Jesús le ruegue a uno y le rogó a Él que por favor
le rogó de que la barca la metiera adentro hacia la playa, más hacia el fondo de la playa, para de ahí enseñar la palabra. Dice que se sentó. Dice, y sentándose enseñaba, porque en el tiempo antiguo así era. Cuando se iba a dar la palabra de Dios, en ese mismo libro de Lucas, en el capítulo número 4, usted puede leer cuando Jesucristo llegó a la sinagoga y el Señor se le dio la escritura para leer. Dice el versículo número 16 que Jesús se levantó para leer en la sinagoga, porque así se hacía para dar la palabra de Dios en el tiempo antiguo. Se les daba la palabra de Dios al que iba a predicar. Porque no, en ese tiempo, acuérdense que todavía no estaba la iglesia de Jesucristo en los evangelios. Estaban solo las sinagogas nada más. Y en sinagogas era así, el encargado de la sinagoga, él designaba quién iba a predicar el día sábado. Habían invitados o algunos rabinos. Él designaba quién iba a ser, qué rabino iba a ser, quién iba a dar la palabra. Y al que iba a dar la palabra se le daba la palabra. Porque ni había ni muchas copias de la escritura, había muy pocos pergaminos. No es como ahorita que hay un montón de copias. Entonces se les daba, y cuando se les daba al que iba a dar la palabra, él se ponía de pie, se paraba. Y parado él leía la palabra de Dios. Pero cuando la leía, lo que hacía, se sentaba. Y ya que se sentaba, no decía, bueno, ya la leía, me senté. No, se sentaba para explicar la palabra de Dios. Es lo que Jesús aquí hace en el capítulo número 4, versículo número 16. Y dice el versículo 17, dice la palabra de Dios, y se dio el libro del profeta Isaías. Y se le dio, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Se sentó para qué? Se sentaban así para explicar la palabra de Dios. Y los ojos de todos, en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces aquí cuando Jesús, en el capítulo número 5, cuando él es impulsado con todo y la barca hacia el fondo del mar, al fondo de la playa, él cuando se sienta, no se sienta porque ya estoy sentado aquí, sino que ya a gusto y ya me decía a las personas, no, estaba ahí porque él estaba haciendo todo lo posible, estaba esforzado, estaba haciendo una serie de cosas para llegar a bendecir a las personas, que es lo que las personas buscaban, que era la bendición de escuchar la palabra de Dios. Y se sentó, y pues por eso dice el versículo que leímos, el versículo número 3 del capítulo número 5, dice en las últimas palabras, dice así, y sentándose, se sentó Jesús e enseñaba, porque se sentaba para enseñar. Dice, desde la barca, ¿a quién enseñaba? A la multitud. ¿Cuál multitud? Lo que lo estaban apretando. Entonces lo que podemos aquí ver, lo que el Señor aquí nos habla, lo que el Señor nos habla hoy, porque eso es el Señor nos está hablando hoy, que no nada más nosotros estamos esforzando, hay un movimiento espiritual de Dios, con su espíritu glorioso, aleluya, con su presencia, con sus ángeles, con su bendición, que Él está haciendo un esfuerzo grande también para bendecirnos. Por eso estás escuchando la predicación ahorita. Por eso estás escuchando la palabra de Dios en esta noche. O tarde, no sé, ahorita estamos transmitiendo, bueno, ahorita yo estoy aquí, es noche donde estoy yo. No sé, te está tocando a ti en el día, en la mañana, en la tarde, no sé qué hora te esté tocando a ti. Pero en el momento que tú lo estás escuchando, Dios se está esforzando para bendecirte. Porque Dios tiene el anhelo de bendecirte. No estás sin esperanza, desamparado. Si no conoces de Cristo, te puedes entregar a Él y el Señor te va a recibir. Pero tienes que hacer tu esfuerzo, entregarte a Él primero, como ellos que se esforzaron primero, que lo apretaron porque estaban hambrientos de la palabra. Esfuérzate tú primero, esfuérzate primero tú y el Señor va a manifestar su esfuerzo también. Tanto que hasta le rogó a Simón que lo metiera más hacia el fondo de la playa para dar la palabra a la gente.
Entonces, si tú te esfuerzas, también Jesús se va a esforzar para bendecirte. Si tú te esfuerzas y realmente quieres acercarte a Cristo de nuevo y te has apartado de Dios, Dios te va a bendecir y te va a perdonar. Pero tienes que esforzarte. Si no, se va a acabar tu vida y se va a perder tu alma. Y Cristo va a venir por su iglesia y te vas a quedar. Tienes que esforzarte. Tenemos que esforzarnos. Todos. Para buscar al Señor. Entonces va a pasar lo que Cristo dijo en su palabra. Que al que toca se le abre. Pero dice al que toca. El que toca es el que busca de Dios. Y que clama a Jesús se le abre. Pero el que no busca al Señor Jesucristo no se le abre. Nomás al que toca. O sea, hay esperanza, pero nomás al que toca nada más. Tenemos que esforzarnos. Si nos quedamos nomás pensando, yo sé la salida, es que me entregue a Cristo. Yo sé la salida, es que me reconcilie. Yo sé la salida, es que ya me afirme con Cristo. Pero no nos va a servir nada porque no estás tocando. Nomás al que toca se le abre, al que se esfuerza, al que busca pues del Señor. Que se entrega a Él con arrepentimiento, con toda sinceridad, con un corazón arrepentido, con deseo de buscar a Dios de verdad. Entonces el Señor le va a bendecir. Bendito sea el Señor. Voy a hacer una oración pidiéndole a Dios por su bendición para cada uno que esté escuchando y que esté viendo este mensaje de la palabra de Dios, que tenga hambre, para aquel que tenga hambre de la palabra de Dios, que escuche este mensaje como esa gente que tenía hambre, que para los que tienen hambre es para ellos la bendición nada más. La gente que realmente quiere de Dios, que se quiere entregar a Él, que sabe que tenemos necesidad de Dios y tenemos que entregarnos al Señor, que va a ser de nuestra alma. ¿Quién nos va a ayudar? Solamente Dios nos va a ayudar. Es el único que puede ayudarnos, el único que puede obrar un milagro para ayudarnos en nuestra vida y el único que puede obrar con su misericordia y su poder para perdonarnos para nuestro momento que nos toque darle cuentas al Señor, porque dice la palabra de Dios que es establecido para el hombre, para todas las personas que obran una sola vez. Por eso todos nos morimos, seas cristiano o no cristiano, todos nos morimos. Pero después de eso, y se venga el juicio. Todos tenemos que morir, eso es una ley que Dios ha puesto. Todos morimos, por eso ya murió Moisés, murió Eliseo, murieron los apóstoles, todos mueren, todos morimos, yo voy a morir, todos vamos a morir. Si Cristo tarda más en venir por su iglesia, todos vamos a morir, toda la iglesia. Pero la diferencia es que cuando venga el juicio, no va a ser para ti ese juicio de condenación. Porque dice el Señor que el que Él viene no le echa afuera. Pero es al que Él viene, al que se esfuerza, que se quiere arrepentir, se quiere reconciliar. Al que Él viene no le echa afuera. Al que Él viene, al que le quiere recibir como Salvador, pero que le recibe, que le quiere recibir, pero lo hace. No nomás lo está pensando, hágalo ya, no lo piense más. Entonces a usted, el Señor no lo va a echar fuera. Lo va a recibir a usted, pero usted debe de entregarse a Jesucristo. Vamos a hacer una oración entonces para personas que quieran recibir a Cristo como su Salvador. Y vamos a hacer una oración después por personas que quieran reconciliarse. Bendito sea el Señor. Y posteriormente vamos a hacer una oración también por las personas que estén enfermas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Perdón. Aleluya. Si usted quiere recibir a Cristo, cierre también sus ojos en este momento. Si usted es primera vez que quiere hacer, que nunca ha hecho la oración para recibir a Jesús como Salvador, usted nunca lo ha hecho. Pero si dice, yo tengo hambre de la palabra de Dios, yo tengo hambre de Dios. Yo quiero que me perdone, yo quiero ser salvo, yo quiero que el Señor cambie mi vida. Tengo un hambre, una necesidad, un hueco en mi corazón, necesito a Dios en mi vida. Entonces cierra sus ojos ahorita también y repita conmigo estas palabras para que se entregue al Señor como su Salvador. Y el Señor le va a perdonar y le va a llenar su ser y le va a dar salvación y vida eterna, porque así lo prometió el Señor. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Señor amado, repita conmigo, Señor amado,
Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, permites que en esta tarde yo pueda entregarme a ti, recibirte como Salvador. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque moriste por mis pecados, Señor. Gracias, Jesús, porque tú derramaste tu sangre, Jesús, para salvarme, Señor. Gracias porque tú me salvas, Señor, con tu sacrificio. Y yo, Señor, me entrego a ti, Señor Jesús. Me entrego a ti, Señor Jesucristo, para que me perdones, Señor, porque yo tengo hambre de ti y de tu palabra, Señor. Te necesito. Perdóname, Señor Jesús. Y gracias por derramar tu sangre, Señor, por mí, Señor Jesús. Gracias por hacerlo, Señor Jesucristo. Señor Jesús, obra, Señor, en mi vida, perdonándome, Señor, y limpiándome de toda maldad, Señor. Te entrego mi corazón, cámbiame, Señor. Y te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por perdonarme. Te doy gracias, Señor. Bendito seas. Aleluya. Si hiciste esta oración, el Señor te ha perdonado. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú lo creíste en tu corazón, crees lo que la palabra de Dios dice, y tú has creído este mensaje, la palabra de Dios, y tú te has entregado a Cristo de corazón, dice la palabra de Dios, que tienes vida eterna. El Señor te perdona. Bienvenido al camino de Dios si lo has hecho. El Señor te ama. Después de este periodo de que las iglesias están cerradas, busca una iglesia donde te puedas congregar y sigue escuchando y viendo esas predicaciones que vamos a seguir transmitiendo. Realmente el Señor lo permita, para que vayas creciendo en el Señor y vayas